Bueno, dentro de las muchas actividades que ofrece el Ateneo, de las muchas conferencias que celebra, hoy vamos a coger una conferencia muy especial, que es Vigilancia y Seguimiento de la Erupción en Cumbre Vieja, La Palma 2021. Una ponencia que va a correr a cargo de Carmen López Moreno, con la que estamos en estos momentos y con la que tenemos el gusto y el placer de conversar. Doctora en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Barcelona, funcionaria de la MITMA y responsable de la Unidad de Vigilancia Volcánica del Instituto Geográfico Nacional desde 2005. Carmen López Moreno es, con mucha diferencia, una de las expertas más cualificadas en materia de vulcanología y sismos. De hecho, fue ella la que lideró desde el primer momento la erupción volcánica en La Palma. Para situarnos un poco en contexto y repasar brevemente todo lo que aconteció en esta, llamémoslo, catástrofe natural, la erupción volcánica de La Palma de 2021, comienza el 19 de septiembre en el paraje de Cabeza de Vaca, cercano a la localidad del Paraíso del municipio del Paso, en la isla de La Palma. Ha supuesto la primera erupción en la isla desde la Teneguía en 1971 y fue la primera producida en el archipiélago canario desde la erupción submarina en la isla del Hierro de 2011, en la que creo que también participó y ahora nos contará. La erupción del volcán de La Palma finalizó el 13 de diciembre, tras casi 3 meses de actividad, siendo la erupción histórica más larga registrada en la isla tras 85 días, sembrando la inquietud y la lógica preocupación de la población. Como bien decía nuestra protagonista antes de comenzar la entrevista, esto es una experiencia que hay que contar. Y yo no sé si la vigilancia del volcán de La Palma, que coordinaste y que liderabas, ha sido quizá el reto de mayor responsabilidad que te han encomendado desde que te dedicas a esta profesión. Pues muchas gracias, primero por invitarme, por hacerme esta entrevista, por estar aquí. Y desde luego sí, es el mayor reto que nos hemos enfrentado en el Instituto Geográfico Nacional. Nosotros comenzamos a ser responsables de vigilancia y alerta volcánica en el 2004 porque no había ninguna institución estatal que se dedicara, ¿no?, a estas actividades, y tras una actividad anómala en la isla de Tenerife, al sur de Icod de los Víos, se vio la necesidad de tener redes específicas de vigilancia y un grupo experto. Allí montamos el grupo, allí empezamos nuestra actividad, empezamos a formar un grupo, a desplegar una red de vigilancia, a desplegar la tecnología de análisis, de pronóstico. En el 2010 se redacta el plan de emergencias, el PVOLCA, del Gobierno de Canarias, que es un elemento imprescindible para la gestión de una emergencia, y ahí llega 2011 con la erupción del Hierro, donde se activa el plan de emergencias por primera vez, y es nuestra primera experiencia real con lo que es actividad anómala. No había habido actividad anómala en las redes que tenía ya el Instituto Geográfico Nacional de décadas, de registro sísmico y geodésico. Nunca había habido unas señales como las que se vivieron desde julio a octubre del 2011, que desembocan en una erupción. La erupción dura unos meses, luego hay una actividad poseruptiva y es una erupción submarina. Allí aprendimos muchísimo. Pasaron 10 años de aprendizaje, de formación, y nos vino esta segunda experiencia, con la diferencia de que ha sido una erupción subaérea y hemos vivido por primera vez lo que es la evolución de los peligros, la evolución del daño a infraestructuras, a edificaciones, la pérdida de vivienda, el daño a la economía, las zonas de exclusión, la caída de ceniza. Realmente la gestión de esta emergencia, sin duda alguna, es el fenómeno, digamos, con más responsabilidad en el que hemos intervenido. Habla un poco del rodaje que sirvió la erupción anterior, sí, la submarina, digamos, que sirvió de base para hacer frente a, hablaba entonces de fuego real, nunca mejor dicho, pero claro, el volcán de La Palma, la base o el rodaje que tuvieron con la experiencia anterior sirvió un poco para reaccionar de forma más efectiva, por así decirlo, sí, con todo el equipo y el despliegue o el contingente que ello conllevó. Sí, sin duda, porque antes de la erupción del Hierro no había ningún registro, no había ningún dato experimental de observación de lo que suponía la actividad asociada al magmatismo.
No había datos sísmicos que te registraran esa actividad anómala o una red que te registrara cómo eran las deformaciones asociadas a la migración del magma a la superficie, de manera que el hierro es la primera base de datos con la que podemos estudiar el fenómeno eruptivo en una isla canaria. Esto nos sirvió durante años, hemos estado estudiando estos datos, se ha hecho muchísimo trabajo científico que ha servido para mejorar el servicio y por fin viene esta segunda experiencia. También se pone el plan de emergencias, el PEVOLCA, en funcionamiento y se ve que también tiene carencias, sirvió para ponerlo en rodaje, para corregirlo, y tanto la parte científica, que no somos los únicos, hemos sido 8 instituciones en los comités científicos, poniendo todo nuestro mejor saber y también todos los datos de vigilancia, y ha estado también la parte de emergencias, y todos aprendimos del hierro. Hubo lecciones aprendidas, de manera que en esta segunda experiencia se han corregido muchísimo de los problemas que hubo en el hierro y que han sido claves esta corrección para que esta segunda emergencia se gestionara con el éxito que ha tenido. ¿Hasta dónde la ciencia, aparte de los estudios científicos, incluso la tecnología o el estudio que realizan los geofísicos, puede ayudar a evitar una catástrofe natural como la erupción de un volcán, los seísmos, los propios seísmos o los terremotos? Es decir, tecnológicamente se ha avanzado. Antes no los detectaban, ahora... Hay mucho que se puede hacer en el término de la volcanología. En volcanes pasa un poco como en la meteorología. E indícame también el margen de error, porque es una curiosidad que tengo, decir, nos avisa que va a haber un... Existe el pronóstico, igual que en la sismicidad tectónica. Es muy difícil pronosticar cuándo va a haber un terremoto, de qué tamaño, dónde, cuándo, más que, digamos, por los estudios estadísticos. Para que haya una erupción, tú tienes que llevar un material, que es el magma, que está en el manto, a muchos kilómetros por debajo de la superficie. Este material tiene que tener mucha presión, intentar subir a la superficie rompiendo... El magma es la piedra líquida, ¿no? Exactamente, es el material que está por debajo de la superficie terrestre, está muy caliente, tiene mucha presión, lo que hace es, por flotabilidad, subir hacia la superficie, rompiendo y fracturando la roca. Por eso se crean los terremotos, deformando la roca, por eso se crea la deformación desde superficie, y además va liberando gases asociados a este magma que son, digamos, tienen una asignatura específica. Tú cuando los mides sabes que hay un magma fresco debajo. Todas estas señales se producen días a meses antes de iniciarse la erupción, de manera que si tú tienes una red de vigilancia apropiada, tú puedes ir viendo cómo esa actividad anómala se desarrolla, se acelera, se intensifica, incluso te dibuja un escenario temporal y espacial, y al final, digamos, la probabilidad cada día es mayor hasta que sale o surge el centro eruptivo, más o menos en las zonas con error, pero en las zonas donde tú lo estabas esperando, porque el fenómeno físico y químico es tan increíblemente violento que deja señales que son capaces de ser recogidas en instrumentación desde la superficie. Y en el caso de La Palma, la actividad anómala empieza el día 11 de septiembre, la erupción empieza el día 19, pues ya el día 12 por la tarde empieza a haber sismicidad sentida en una isla donde no se sentían los terremotos. Empieza a haber decenas de sismos sentidos, cada vez la sismicidad es más intensa, más frecuente, y te va dibujando un recorrido que va desde la base de la corteza, atraviesa la corteza y va encaminándose hacia la zona donde luego surgió el volcán, o sea, te va señalando. Sí, va marcando el camino. Exactamente, a la vez la isla se va deformando, como cuando introduces un pastel en el horno, la isla se va deformando y en el máximo de deformación te indica que debajo tienes el centro de presión, lo que está empujando desde abajo. Todos esos datos los teníamos días antes y luego empezamos a reconocer la aceleración del proceso que nos sirve para hacer los pronósticos, y realmente teníamos casi hasta los escenarios de probabilidad de recubrimiento de lavas
un par de días antes de iniciarse la erupción, y las últimas horas, digamos, dejaron unas señales inequívocas de que la probabilidad era muy alta. Altas. Pero tuvieron claro en todo momento que la erupción del volcán, por el foco que saliera, porque había creo que varios focos, pero bueno, como seguían el camino, iba a afectar sí o sí a la población, sabiendo la distancia, y que era una isla volcánica que hace 50 años ocurrió algo similar? Realmente teníamos dibujado un área potencial donde podía surgir el centro eruptivo. También sabíamos que el tipo de volcanismo en la isla de La Palma era de tipo fisural, es decir, no abre un único conducto en la superficie. En general lo que abre es una fisura. En realidad abrió dos fisuras separadas unos 200 metros, de unos 600 metros, digamos, de longitud, y por esas fisuras empezaron simultáneamente varias bocas eruptivas a arrojar material incandescente, a arrojar ceniza, tuvo una parte explosiva. Estas fisuras surgieron en una parte que es la zona de Cabeza de Vaca, a cientos de metros de las primeras viviendas. Es una erupción que las primeras bocas no están entre las casas, pero están muy cerca de las casas, y enseguida hubo una afectación y daño a lo que es la parte urbana. Es una erupción urbana prácticamente. Y luego, igual que sabes el camino, la guía por donde va a salir, y una vez erupciona, ¿cómo sabes cuándo va a dormir o cuándo va a parar o cuándo? Pues son 85 días, pero dices... Sí, eso era muy difícil de saber, y de hecho es de las primeras preguntas que nos hacen casi al día siguiente, es cuándo va a finalizar. Realmente no lo sabíamos, porque lo que sabemos es que ha hecho, digamos, estos procesos en el pasado. En época histórica hay 6 erupciones en los últimos 500 años. De hecho, hay mucha gente que ha vivido su tercera erupción, la erupción del 49 del San Juan, la del Teneguía en el 71 y esta. Lo que sabíamos es que de la erupción en los últimos 500 años, la más larga duró 84 días y la más corta 24. Era 85, ¿no? Era un día más, era una estadística muy pequeña, pero al menos teníamos, pues podíamos decir, al menos hay un margen, ¿no? Esto es lo que es de esperar, pero realmente todo depende de cuánto magma hay debajo para alimentar la erupción y qué presión tiene, qué reservorio tiene. Y de hecho esta ha durado mucho tiempo, y de hecho ha sido la que ha tenido más recubrimiento, ha cubierto 12 kilómetros cuadrados con sus coladas de lava, y el volumen de tefra, el volumen de ceniza ha sido inmenso. Es la erupción más larga en los últimos 500 años por un día, pero de las más largas, y a priori no se puede saber. No es fácil, aunque hay signos de agotamiento. En cierto momento las deformaciones se estabilizan, la sismicidad va bajando un poco de intensidad, también en número. La señal asociada a la vibración de la Tierra cuando sale el magma es una señal que se llama tremor volcánico, disminuyó también su intensidad. También la emisión de dióxido de azufre, que es otro parámetro asociado, digamos, a esa vitalidad de la erupción, también parecía que iba bajando de niveles muy altos a niveles medios, rayando los niveles más bajos, y sabíamos que había, digamos, una cierta probabilidad de estar más bien en el tramo final, pero no se podía decir cuándo, si iba a ser cuestiones de días o de semanas. Y realmente un día lo que ocurre es que el magma no tiene suficiente presión para mantener estos conductos abiertos y se sella por la misma presión. Hay una presión litostática que intenta cerrar, ¿no?, estas fracturas, y están abiertas por la presión del magma. El magma, cuando ya no tiene suficiente presión, lo deja. Y se acaba la erupción, ya no emite más material fresco. ¿Les congratula, de cierto modo, a usted, a todo su equipo, que conscientes de que nada se puede hacer contra la naturaleza, ¿no?, contra los caprichos de la naturaleza, salvo la prevención? Digo, ¿le reconforta que en sus manos esté la función de poder alarmar y determinar un poco cuándo va a erupcionar, para alertar a la población? O sea, que tienen ustedes una misión, aparte de los estudios que realizan, salvar vidas, así de claro. Sí, realmente, bueno, en el Instituto Geográfico Nacional somos muy conscientes de nuestra responsabilidad. La parte positiva es que compartimos esta responsabilidad en un comité científico que
al siguiente día, el día 11, empieza esta actividad anómala, pues no, pues empiezan ya las reuniones diarias de 8 instituciones. Usted se instaló allí, ¿no? Nosotros, el IGN está allí, yo voy y vengo, María José Blanco también, que es la directora de nuestra oficina en Canarias, también va y viene, siempre hay un responsable y todo nuestro equipo se rota, somos unas 50 personas y mantenemos dos centros abiertos, uno en Tenerife y otro en Madrid, que son los que hacen, digamos, los cálculos y los análisis, y abrimos una oficina in situ el día del inicio de la erupción. Al principio estuvimos allí de seguido, pues no sé, muchísimas semanas, y luego ya empezamos a rotarnos, María José y yo, siempre llevando, porque participas en los comités presencialmente y también a través de vídeo, pero hemos estado con una presencia diaria y a veces más de una vez al día en los comités, hasta hace muy pocas semanas, y realmente somos, digamos, conocedores de nuestra responsabilidad. La parte buena es que nosotros somos una de las piezas. Tienes que tener un conocimiento del fenómeno volcánico, que allí hay unas instituciones extraordinarias como son las universidades canarias, como es el CSIC. Hay instituciones que tienen redes de vigilancia, nosotros somos responsables y tenemos redes de vigilancia, pero también hay otras instituciones que han puesto redes de vigilancia, por ejemplo en Volcán. Estaba AEMET para hacer todo lo que era el pronóstico, claro, porque cuando se inicia la erupción hay un penacho volcánico, hay dióxido de azufre, un montón de gases, hay partículas, hay ceniza, hay que modelizar hacia dónde va la ceniza para avisar al BAC de Toulouse para cortar o no el tráfico aéreo, medir la columna eruptiva. Ahí realmente la meteorología ha sido fundamental. Estaba Sanidad por todo el tema de afectación de las partículas pequeñas, los PM10, dióxido de azufre, ¿no? a la parte de salud. Estaba, pues, yo qué sé, el IEO, porque cuando las coladas de lava llegan al mar, cambian el fondo oceánico, genera una nueva batimetría y hay que observarlas desde mar también, y se forman nuevos peligros. Realmente ha habido muchísima gente. Un gran despliegue, ¿no? El IGME ha hecho todo lo que es observación con dron. Se han volado más de 40 vuelos diarios, que ha sido una de las cosas más novedosas de esta erupción. Es el recubrimiento que ha habido con televisiones fijas, por muchas televisiones, y también ese seguimiento en dron en el visual y en el térmico, donde tus ojos veían en sitios donde tú no te podías posicionar. Imágenes impresionantes, desde luego. Y a la vez son datos científicos, porque te estaban reflejando cuál era la dinámica de avance de esas lavas que salían a muchos metros segundo, muy calientes, a 1200 grados, y se empezaban a enfriar, y por la viscosidad empezaban a moverse a pocos centenares de metros día o metros día. O sea, realmente ha sido un aprendizaje para todos. Esa era la parte científica, y todos poníamos diariamente los datos en la mesa, todos llegábamos a consensuar la interpretación y el pronóstico, luego lo pasábamos a un comité director donde se trasladaba el peligro al riesgo, y ahí es donde se tomaban las medidas para la mitigación del riesgo, para disminuir la puesta en riesgo de la población. Se tomaban las medidas como la exclusión, o las medidas como la puesta de mascarillas, o bueno, eran los que, digamos, actuaban, era protección civil. Exactamente. Y luego ha habido también una parte muy importante, que es la comunicación. Ha habido una cobertura periodística sin igual. Brutal, desde luego. Brutal, con medios propios, porque incluso el inicio de la erupción es grabado por la televisión canaria. Sí, y era la señal en directo permanente. Exactamente, porque a todas las cadenas es que estaban haciendo un encuadre de gran ángulo, y de pronto pues la presentadora ve y se relata en tiempo real. Eso no ocurre casi nunca. O sea, ha sido una erupción súper mediática, y donde hay una cantidad de datos, desde cogidos por redes científicas a datos de cámaras y de observación, que ahora van a constituir una base de datos de estudio enorme. Entonces, la responsabilidad en el fondo se reparte entre el comité científico, donde el IGN es responsable y es una de las 8 instituciones que está ahí, y el comité director, que es Protección Civil y Gobierno de Canarias, que toma la medida. Ha habido un entendimiento extraordinario, era un pasar permanente. Información. Por la mañana empezabas, que te enseñaban los vídeos que acaban de volar, tú ponías los datos, se consensuaba
un mensaje único a la población que era leído en una rueda de prensa. Ese mensaje único también ha creado mucha confianza. Que la población esté, digamos, informada a través de un científico y que el mensaje esté consensuado es muy importante para que la población se sienta segura. Y en toda la red de investigación o de aparatos tecnológicos para detectar seísmos o posibles volcanes, en España ha habido zonas volcánicas, ¿no? Durante miles de años, ¿no? Sí. Entonces, ¿podría suceder que nos sorprendiera una erupción inesperada o está todo bajo control? Bueno, a ver, las zonas con actividad volcánica están todas en Canarias, localizadas en Canarias principalmente. Luego tenemos unas zonas en la península y la principal es la Garrocha, que está en Olot, donde tiene también su estación de vigilancia. Correcto. Y tiene la actividad más reciente, cae en el Holoceno, está entre los 8.000 y 10.000 años las últimas erupciones, o sea, no es una actividad como la que podemos encontrar en Canarias. En Canarias tenemos pues Lanzarote, Tenerife, La Palma y El Hierro como islas más activas, y luego el IGN está también haciendo vigilancia volcánica en Isla Decepción, que está en la Antártida, donde hay una base española, y es una caldera volcánica y lleva un año instalando una red de vigilancia. Estamos comenzando ahora, pero el riesgo volcánico, sin duda alguna, Canarias es volcánicamente activa. En su extremo oeste estás casi a 4.000 metros el suelo oceánico y son 60 millones de años, entre 60 y 80 millones de años, creando estos grandes edificios que llega un momento que son subaéreos y tienes islas por encima. ¿Cuándo se despertó en usted la curiosidad por los, bueno, la curiosidad, ¿no? Su pasión por los volcanes? Pues realmente yo tengo pasión por la Tierra, por los procesos, por la geodinámica, por la Tierra, por lo que ocurre a la Tierra. Ya lo he repetido varias veces, pero me impresionó cuando tuve la conciencia de que la Tierra estaba viva, que cambiaba, que parece que es un sistema de referencia inmutable y solo las nubes, ¿no? corren, pues por debajo ocurren cosas, hay un manto que fluye, eso digamos son las placas tectónicas, se mueven lentamente, pero luego hay fenómenos más rápidos que duran años, pues como son años o segundos, pues desde los terremotos a las erupciones volcánicas. Entonces me impresionó esa sensación que debajo de nuestros pies ocurren cosas. Sí. Los vulcanólogos y expertos en seísmos sentirán por defecto profesional predilección por esas zonas conflictivas, no solo en el archipiélago canario, también en otros puntos de la península, para predecir movimientos sísmicos, por ejemplo, en la zona de la falla de Alhama de Murcia. Yo le preguntaba también por eso, es decir, ha hablado de los movimientos, porque Murcia también fue una zona muy afectada, no sé si participó, hizo también un seguimiento, o cómo vivió en ese caso. Sí, yo soy más, claro, ocurre en el mismo año, es en el 2011 del Hierro. Realmente la diferencia entre... ¿Tienen conexión unas cosas? Hay una sismicidad volcánica que está asociada a, digamos, al cambio de esfuerzos de la corteza, que implica fracturación, pero el origen está asociado a la intrusión de magma. Y lo que hablamos de Alhama de Murcia es un cambio de esfuerzos en la corteza que hace que se fracture, pero el origen no es que haya magma, sino que hay una tectónica de placa. Entonces, lo que origina el medio es lo mismo, es una fracturación, son sismos. La diferencia es que en el caso de los volcanes, esa fractura la origina un material que está intruyendo y que fractura para abrirse camino, y en el caso de los terremotos tectónicos es la tectónica de placas que acumula esfuerzos durante años hasta que supera la resistencia del material y rompe. En el caso de los volcanes, estas señales son más cortas en tiempo, estos procesos se pueden ver con antelación. En el caso de la tectónica no es fácil ver con antelación, de manera que el pronóstico existe para volcanes, como hemos hecho en La Palma, porque hay señales anómalas que te permiten hacer un pronóstico espacial y temporal, porque tienen un patrón, digamos, de comportamiento, y tú puedes estar en una zona, en una falla
días antes de ocurrir un terremoto y no ver ningún comportamiento anómalo. Solamente a veces se producen unos pequeños sismos que preceden al sismo principal y luego una serie de réplicas que lo sigue. Pero no es tan fácil pronosticar una sismicidad tectónica, y sí es más fácil pronosticar con una red adecuada una erupción. Como experto en la materia, digo, algún volcán, claro, esto lo he vivido en primera persona, le ha impresionado más que el de La Palma en comparación con zonas volcánicas de otros países, por hablar del Vesubio, de Azores o Hawái, Indonesia, no lo sé. Pues no. Esto, desde luego, para usted ha sido una experiencia. No me ha impresionado, única, sí, porque tú puedes ver volcanes, hay volcanes impresionantes, desde luego, pero lo que es vivir una erupción de cerca, no por televisión, o sea, día a día, y ver los cambios morfológicos, ver la dinámica, ver cómo el edificio volcánico cambia de la mañana a la noche, cómo cambia el estilo eruptivo, la intensidad, los productos que emite, cómo huele una erupción, cómo suena una erupción, cómo las ondas de presión, sí, cómo ruge. Entonces era registrarlo con los aparatos que medían, oírlo, olerlo y verlo, y luego una experiencia extraordinaria que solo se tiene en estas situaciones, que es trabajar con tus compañeros. Nadie de la población civil, nadie está preparado para algo así, ¿no? Es decir, afortunadamente los adelantos, la tecnología te avisan, como usted explicaba, que calculamos en días o meses va a erupcionar. Pero digo que nadie de la población realmente, porque mucha gente incluso se sorprendió de haber erupcionado, pero bueno, ya estaban avisados, parece que estaban en la alerta, pero todos se sorprendieron, ¿no? Cuando erupcionó, En realidad es lo que ocurre con los riesgos, pero no hace falta irse a una erupción todos los años, hay riadas. Sí. Y es un fenómeno que ocurre todos los años. La anterior erupción ocurrió hace 50. Sí. Olvidamos muy pronto la exposición al riesgo que tenemos, y realmente tenemos que aprender a convivir con los riesgos, es lo que tenemos que hacer, y desde luego en las Islas Canarias tienen que convivir con los volcanes. Sí, porque ahora la pregunta es, ¿ocurrió hace 50, ocurrido ahora? ¿Va a estar en letargo, durmiendo, o cuándo despertará? Es imprevisible eso, porque ahora, ¿en qué estado está actualmente el volcán? Pues, digamos, sí. Le han hecho un chequeo y en estos momentos, ¿cómo se encuentra? Pues ahora hay una actividad que queda, o sea, la erupción finaliza, pero el proceso magmático que da la erupción no se duerme, no es dar un interruptor y se queda congelado. Ahora mismo hay un montón de material de magma que se ha quedado en los conductos y en un sistema de alimentación que llega hasta muchos kilómetros en profundidad. La parte más profunda podía estar entre los 25 o 30 kilómetros de profundidad. Ese magma está desgasificando, está, digamos, reajustando su esfuerzo con la roca encajante, con lo cual hay sismicidad. Se está enfriando muy lentamente, pero lentamente secular, o sea, tardará décadas, si no centenares de años, en enfriar en profundidad, y puede que el mismo magma intervenga en la próxima erupción cuando se produzca. Hay mucha desgasificación en la zona del cono volcánico, se miden temperaturas de 1000 grados, hay unas zonas donde hay una pequeña rotura, fracturación de una parte de la pared del cono, y con una cámara térmica está a 1000 grados. Las coladas están a 500 grados en cuanto quitas un poquito de material. Se está emitiendo todavía mucho dióxido de azufre. Hay zonas costeras que tienen una emisión de CO2 enorme, tanto que están todavía excluidas en La Bombilla y Puerto Naos. Hay unos niveles tóxicos que la población, aunque las casas no han sido afectadas por las coladas ni por la ceniza, no pueden volver por estos niveles tan altos de emisión de gases. O sea, ahora empieza la fase de reconstrucción, queda mucho, la erupción es una parte, pero todo lo poseruptivo, tanto del mismo fenómeno como de los trabajos que implican, es casi más largo. Eso es el lado, digamos, del estudio, pero luego el lado humano, si usted ha estado ahí, también se habla, pues eso, muchas familias. ¿Cómo se encuentra la población de una zona volcánica como La Palma? Que usted pues tremendamente afectada. No hay duda que primero también tienen una resiliencia especial, primero porque la gente mayor ha vivido su tercera erupción, de niños ya saben que están en una isla, pero nunca, como ha dicho, nunca eres consciente de que te va a pasar a ti, te va a afectar a tu casa. Tienen digamos,
una dureza, una aceptación, Sí, no decir si está en su historia o en su ADN, asumir que están en una isla con ese riesgo, ¿no? Es admirable la dignidad con la que han llevado, cómo se han ayudado entre ellos. La mayoría de la gente afectada se ha ido a casa de familiares, de amigos, de personas que le han ayudado. Todo el pueblo canario se ha volcado, ha unido a Canarias. Realmente, lo decían, esto tenía que ocurrir para unir a todo Canarias. También se han volcado desde la península en voluntariado. Realmente lo que hace falta es no olvidarse de La Palma. Claro, parece que ha parado, no, el daño está ahí. Todavía hay gente viviendo en los hoteles, todavía hay gente que no ha cobrado las indemnizaciones, hay mucho trabajo que hacer y luego habrá un daño permanente. Tú no puedes todas reponerlo. Esas zonas que han sido invadidas por el magma, por las colas de lava, todas esas zonas que han sepultado viviendas, esas zonas ya no podrán ser reutilizadas para viviendas. O sea, todo eso hay zonas... Estaba diciendo usted que igual tardan décadas, decenas, cientos de años en... Hay poblaciones enteras, hay sepultadas, o sea, bajo 60 metros de colada de lava. O sea, eso es imposible recuperar. Es imposible. El paraíso fue la población... Igual que las carreteras también. Sí, pero la carretera es más fácil porque la carretera siempre va por encima. Sí. Pero hay poblaciones, el paraíso está sepultado, ha desaparecido. Hay poblaciones donde prácticamente ha desaparecido. Se ha perdido lo que es el entorno social. Van a reubicarlo, por supuesto. Hay que dar ayudas, porque no solamente se ha perdido la vivienda, muchas veces también se ha perdido las plantaciones y la economía, porque muchos era de economía de sostenibilidad, tenían su plantación o tenían su taller o eras autónomo. O restauración para el turismo, hostelería. Tenías tu familia, lo peor, tenías tus recuerdos, todos tus recuerdos estaban allí, que los has perdido, no los podías sacar, tenías todas tus relaciones sociales, entonces todo eso hay que trabajar en ello. Por supuesto, tienen que buscar una manera no solo de resarcir todo ese daño, sino de superarlo. Hay mucha labor que hacer, que lo está haciendo extraordinariamente bien el Gobierno de Canarias y todas las instituciones de cabildo, ayuntamientos, toda la acción social que se está haciendo de ayuda, es el Estado. Se han volcado sobre ello y están encima, pero va a tardar tiempo. Y la reconstrucción física es de carreteras, había 3 carreteras que ahora está incomunicada, la vertiente oeste no se puede ir de norte a sur, no hay, digamos, conducciones de agua, conducciones de electricidad. Sí, todo el tema de alumbrado y de alcantarillado y de conductos. Estamos finalizando, pero bueno, yo quería saber en el momento que surge la erupción, pero como usted me ha dicho que ya estaba prevenida, quería saber si recuerda qué hacía en ese momento cuando surge la erupción y dónde estaba exactamente. Bueno, pues llevábamos trabajando sin descanso desde el 11, había compañeros míos ya en la isla y yo el día 19 tengo la reunión científica en la mañana, se ve que es inminente y estoy ya en un avión cuando me enseña mi compañera de asiento que ya estaba la primera columna de la primera erupción y llego ya me llevan por la noche con María José Blanco a verlo, ya me encuentro con los compañeros, viene más gente, abrimos un centro permanente y ya no salimos de allí en semanas. Y iba a decir que una de las partes positivas no solamente es la única que tenemos, es esa gran base de datos científica que va a permitir mejorar el conocimiento, ¿no? Nuestro y de las siguientes generaciones, porque no solamente va a ser nuestro, y de otras instituciones, y también la vivencia con los compañeros del IGN, mis compañeros, y los compañeros de otras instituciones. Le iba a preguntar precisamente que pese a la catástrofe social y económica que ha generado la erupción del volcán de La Palma, si se podría extraer algo bueno de esta erupción de cara al futuro, que por lo que veo es lo que pues me está contando, o algo más. Sí, hay una parte personal que es la admiración que tengo a mis compañeros. Realmente yo soy una representante de un trabajo de equipo que ha sido de equipo así, de verdad, o sea, sumando, de equipo de todos mis compañeros que son extraordinarios, de otras instituciones, de todo el ámbito de emergencias. Hemos sido 800 personas trabajando día a día y que estamos allí. Y desde luego lo único que nos queda
de positivo dentro de la tragedia es que hay unos datos científicos muy valiosos para mejorar el conocimiento de este fenómeno, que estaremos mejor preparados para la siguiente erupción y comprenderemos mejor el fenómeno incluso en isla oceánica. O sea, esto avanza la ciencia no solamente para la siguiente erupción monogenética en las Canarias, sino para compresión de estos fenómenos en islas oceánicas volcánicamente activas. Luego yo creo que ha sido una experiencia dentro de lo que cabe, al menos que deja utilidad a la ciencia. No me queda nada más que darle las gracias por su atención, doña Carmen López Moreno, agradecerle la visita al Ateneo Mercantil, institución que ha tenido también la oportunidad de conocer y sé que ha quedado prendado de todas las actividades que aquí se llevan a cabo, y agradecerle que participe en nuestras conferencias o lecciones magistrales como usted podría y acaba de darnos en estos momentos, así que muchísimas gracias por su visita. Pues gracias a usted, un placer.